Ya, entonces el ejercicio de la clase 13 de aula invertida dice que suponga una economía en la cual existen solo dos bienes denotados por X e Y, sabiendo que el individuo representativo de esta posee la siguiente función de utilidad. Ahí nos da U de X, Y igual a X elevado a alfa menos 1 por Y, en donde X e Y representan las cantidades consumidas de X e Y por unidad de tiempo respectivamente. Además se sabe que alfa es mayor a 1, el precio de Y es una unidad monetaria por unidades físicas, y P es el precio del bien X. P. Ya, entonces nos piden la letra A, determine las demandas marshallianas para los bienes X e Y. Si el individuo dispone de una renta de 100 unidades monetarias para consumir los bienes y debe gastar todo su ingreso. Entonces, este modelo, siempre la renta total se distribuye entre los bienes que estamos analizando, en este caso los bienes X e Y. Entonces, lo primero, determinar las demandas marshallianas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Anotar las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Cuáles? La que es renta igual a la cantidad de X por el precio de X, más la cantidad de Y por el precio de Y. ¿Ya? ¿Y la otra? Y la otra es ¿Por esta la, partimos? la ut- utilidad marginal de X partido por la utilidad marginal de Y es igual al precio de X partido por el precio de Y. Sí, partimos por esa, ¿cierto? Ahí. Aquí, bueno, quizás lo que es un poco más complejo es que está el alfa menos 1, pero si uno es ordenada, lo puede ir haciendo tranquilamente. Entonces, derivada parcial de esta función con respecto a x, nos queda alfa menos 1 por x elevado a alfa menos 2 por y dividido en x elevado a alfa menos 1 igual a precio de x dividido en precio de y. Entonces, esto lo podemos trabajar. Alfa menos 1 por x elevado a alfa menos 2 por y por x elevado a menos alfa más 1, ¿cierto? Este lo dejamos en el numerador, con signo negativo, obviamente, igual a px dividido en pi. Entonces, alfa menos 1 por x, y sumamos, nos queda alfa menos 2 menos alfa más 1 por y, igual a precio de x dividido en precio de y. Simplificamos, nos queda alfa menos 1 por x elevado a menos 1 por y. Es decir, alfa menos 1 por y dividido en x igual a px dividido en py. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí.
Entonces, de aquí podemos decir que alfa menos 1 por y por el precio igual a x px. Y esta es la relación que ocupamos en, perdón, ahí, me faltó, ahí. Alfa menos 1 por y por el precio de y igual a x px, y esto lo reemplazamos en la restricción de presupuesto. Entonces nos vamos, voy a escribir esta acá, alfa menos 1 por y por pi igual a x px. ¿Está bien? Sí. Pues ahora tomamos la segunda ecuación. ¿Sí? X px más y pi igual a la renta. Y reemplazamos, o sea, dejamos todo en función de y, del precio de y. Entonces aquí tenemos alfa menos 1 por y por p sub i más i por p sub i igual a r. Entonces aquí y por p sub i va a ser factor de alfa menos 1 más 1 igual a r. Entonces i va a ser r guión alfa pi. Esta es la curva de demanda marshalliana para I. Aunque en estricto rigor, nosotros aquí podríamos reemplazar el R, porque es un dato que lo entregan, es 100. 100 dividido en alfa pi. En estricto rigor, esta es la curva de demanda marshalliana, porque esa curva de demanda lo que nos relaciona es I con su precio. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, esta es la curva de demanda marshalliana, ya reemplazando el R. ¿Ya? Entonces la vamos a dejar así. En general, uno puede presentar una u otra respuesta, pero esta es como la más correcta. ¿Ya? Y ahora nos devolvemos a este paso, pero reemplazando alfa, o sea, y por el precio de y. Entonces vamos a hacer lo mismo. X px más, y este es entonces de aquí despejamos IPI X px dividido en alfa menos 1. Entonces X px por 1 dividido en alfa menos 1 igual a renta. Bueno, aquí si es más fácil podemos multiplicarlo por alfa menos 1 para que esto nos quede en el número, para que el alfa menos 1 nos quede en el numerador y no en el denominador. Esto más x px es igual a r por alfa menos 1. Entonces x px menos 1 más 1 alfa menos 1. Estos se van. Entonces nos queda aquí x igual a r alfa menos 1 dividido en precio de x. Profe, ahí le falta un alfa. Este, Sí, ese. ahí sí. Sí, gracias, gracias.
Reemplazo R, que es 100, alfa menos 1 dividido alfa px, curva de demanda marshalliana para X. Ahí tiene un D de curva de demanda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las demandas marshallianas para Y y para X. No sé si hay dudas, preguntas. ¿No? ¿Quedó claro esta parte? ¿Esta parte? Ya. Esa era la letra A. La B dice determine el óptimo y del óptimo del consumidor y grafique si, bueno, esta es la letra A. La letra B nos dan unos datos. Nos dicen que el precio es igual a alfa y eso es igual a 2. Entonces, el precio que era el precio de X, este precio es 2. Nos dicen que el precio de X es igual a 2 y alfa es igual a 2. Entonces, con esos datos calculamos el óptimo. Entonces, tomamos nuestras demandas marshallianas y es 100 dividido en alfa por P sub I. Entonces, esto es 100 dividido en 2 por el precio de I, que es 1. Entonces, esto es 100 dividido en 2, 50 unidades físicas. Y después tomamos la curva de demanda marshalliana, pero ahora de X. 100 alfa menos 1 dividido en alfa px. Entonces esto es 100, alfa es 2, 2 y el precio de X es 2. Entonces esto es 100 dividido en 4, 25 unidades físicas. Entonces ese es el óptimo. Consumir 25 unidades de X y 50 unidades de Y. Ya, entonces nos piden graficar. Ahí puede ser un gráfico grande. X e Y. Ahí. 25 y 50. Y para complementar la respuesta podríamos calcular la satisfacción total. Entonces tomamos esta función, u de x, y, que es x elevado a alfa menos 1 por y, y evaluamos los puntos 25,50. Entonces nos queda 25 elevado a 2 menos 1 por 50. Entonces 25 por 50 1250. 1250 útiles. Útiles es la satisfacción inicial. Para complementar el gráfico, podríamos sacar estos puntos donde intersecta la recta presupuestaria, ¿cierto? Es 100 y
50. ¿Cierto? ¿Saben cómo obtener esos valores, cierto? El ingreso profe. partido por el precio. Ujú. Sí, correcto. R-PX y R-PY, por si acaso. Ahí está graficado el óptimo inicial. Esa es la letra B del ejercicio. Todavía no llegamos a Higgs. Ahora recién la letra C nos va a pedir, dice la C, si el precio del bien X baja de 2 a 1, determine el efecto de sustitución e ingreso y precio para el bien X usando el enfoque de Higgs. Entonces esa es la letra C del ejercicio. Dice ahora que el precio de X va a ser 1. Perdón, ahí. Entonces, si el precio de X es 1, podemos sacar el óptimo final. Reemplazando aquí, ¿cierto? En las curvas. Entonces, el I, que es 100 dividido en alfa por P sub I, 100 dividido en 2 por... Bueno, el precio de I se mantiene constante. Y el precio de I es 2. Entonces se mantiene los mismos 50. Perdón. Es 1, perdón. Es 1. 50 unidades físicas. Que cambia es X, porque X es 100 por alfa menos 1 dividido en alfa px. Y esto es 100 por 2 menos 1 dividido en 2 por 1. Y eso es 50. Entonces, en este caso, X e Y son 50. Podemos calcular la satisfacción final para llevarla al gráfico. U de 50,50 es el X elevado a alfa menos 1 a 1 por 50. 2.500 útiles. ¿Ya? Esto lo graficamos ahora. Para explicarle el efecto sustitución y renta según Higgs. Entonces este va a cortar en 100. En 100 y aquí sí, cuesta un poco graficar, pero este es 2.500 útiles. Y el óptimo final es 50. Queda justo acá. Bueno, no importa. Si se fijan, bueno, por eso hay que tener los datos claros antes, porque este punto ya era 50, entonces me debería haber quedado por acá el óptimo. ¿Ya? Lo voy a dejar así, porque después voy a volver a hacer este gráfico para explicarle el criterio de Higgs, y ahí lo voy a hacer bien. ¿Ya? Pero esto obviamente tienen que estar en el mismo punto. El tema es que, si se fijan, cuando
Le pasó lo mismo en la PEP. Sí, por eso hay que tener cuidado en el momento de gráfica, igual que en el caso de X, del Y se mantiene en 50, entonces también hay que tener la precaución de que se mantenga, que no nos quede muy arriba ni muy abajo. Ya. Por eso es bueno hacerlo con la mina primero, pero bueno. Lo voy a hacer de nuevo, así que ahí lo hacemos bien, pero solo que aquí les quiero comentar que como el precio de X disminuyó, el óptimo pasó de 25 a 50 el consumo de X. Entonces, este es el efecto total. El efecto total es un incremento de 25 unidades. Inicialmente consumía 25 y ahora 50. Entonces, el consumidor aumentó el consumo de X 25 unidades. Lo que ahora nos están preguntando es ¿cuántas de estas 25 unidades se debe a que sustituyó X por Y? ¿Y cuánto se debe al efecto renta? Porque dado que aumentó el precio de X, aumenta la renta real. Y con eso aumenta también el consumo de X. Entonces queremos saber cuánto de estos 25 se debe al efecto sustitución y cuánto al renta. Y para responder esto necesitamos tomar una decisión si hacerlo por Higgs o por Slatsky, porque van a dar valores distintos. Obviamente que la suma igual tiene que dar 25. Es solo que con un efecto te puede dar, por ejemplo, 13 y 12, y con el otro te puede dar 10 y 15. No sé. Entonces, la suma obviamente tiene que ser 25 porque es el efecto total. Y este efecto total se puede obtener solamente haciendo la diferencia entre el óptimo final menos el inicial. ¿Ya? Entonces, voy a hacer esto un poquito mejor para que nos calcen. A ver, voy a hacer de nuevo, rapidito. Ahí, 1. Aquí está X, aquí está Y. Un óptimo inicial y me tiene que quedar más o menos acá. Ahí, U inicial 1250, U final 2500. Este punto es 25, este punto es 50 y este es 300. No, este es 50, perdón. 50. Ya, ahí sí. Bueno, lo que dice, como el ejercicio nos piden hacerlo por Higgs. Entonces lo que dice Higgs es que cuando hay un cambio en la renta monetaria, el consumidor busca mantener la satisfacción que tenía inicialmente antes del cambio en el precio del bien. Él busca mantener satisfacción inicial. Slatsky, en cambio, lo que busca mantener es la combinación de X e Y inicial. ¿Ya? Gráficamente, Higgs nos dice mantener satisfacción inicial. Este es Higgs. Y Slatsky lo que busca es mantener la canasta inicial, es decir, esa canasta de 25 y 50. ¿Ya? Por eso son criterios distintos. ¿Ya? Entonces hay que alcanzar esta satisfacción, pero con los precios finales, porque el precio de X se modificó. Entonces, para hacer eso, hay que primero, tenemos esta restricción de presupuesto, ¿cierto? Esta es la inicial.
nosotros podemos calcular ahí la pendiente. Esta pendiente es menos Px partido por Pi. Profe, ¿Sí? nosotros al momento de graficar no podemos hacer una idea de dónde se encuentra el punto. En estricto rigor conviene graficar después de tener los puntos, Ya, ok. para que no pase lo que nos pasó acá. ¿Sí? Ok, Bueno, si no, ya, con lápiz mina, pero sí. Lo ideal es que te quede más o menos bien. ya, ok. Gracias. Ya, Px dividido en Pi es la pendiente inicial. Ya me perdí. El Px es 2 dividido en 1. Menos 2. Esa es la relación de los precios inicial. 2 dividido en 1. Pendiente menos 2. Pero después, esta pendiente cambia, porque el precio de X disminuye a 1. Entonces, ahí obtenemos la nueva restricción de presupuesto. Entonces, ahí calculamos de nuevo esta pendiente. Es menos Px dividido por Pi, pero ahora es menos 1 dividido en 1. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar la restricción de presupuesto final, esta, y la desplazamos en forma, o la movemos en forma paralela hasta que intersecta en forma tangencial a la curva de indiferencia inicial. ¿Ya? ¿Y por qué la movemos en forma paralela? Porque queremos mantener la pendiente. Queremos mantener esta pendiente porque los precios se mantienen. Entonces supongamos que nos da ahí. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es alcanzar esta satisfacción, pero con los precios finales. Por eso, este punto, este es el punto inicial, este es el final y este es el de Higgs. El punto inicial no nos sirve porque si bien alcanzas la satisfacción inicial es con los precios iniciales. Esto se alcanza con los precios iniciales en ese punto I. Lo que nosotros queremos es alcanzar la misma satisfacción pero con los precios finales. Y lo que me da los precios finales es la pendiente de la restricción de presupuesto final. Por eso la muevo en forma paralela hasta que se intersecta en un punto en forma tangencial con la curva de indiferencia inicial. Y este es el punto que obtenemos según Higgs, un XH. Entonces este es el efecto sustitución, este va a ser el renta y la suma el efecto total. No sé si hay dudas, por lo menos en el gráfico, porque ahora tenemos que calcular. ¿No? Ya. Entonces lo vamos a calcular. A lo mejor alcanzo acá. Les voy a enseñar la forma genérica de calcular el X de Higgs para obtener una función, una demanda real a la Higgs. Y de ahí vamos a calcular ese punto. Les voy a explicar. Hay una forma más corta, pero con esa forma más corta no determinamos la curva de demanda real. Y esa
la quiero calcular para mostrarles. Porque eventualmente la pueden pedir. Entonces vamos a hacer la forma larga de hacerla y después le explico la corta. Entonces tomamos la función de utilidad. U de x, y, que es x elevado a alfa menos 1 por y. Y calculamos los datos iniciales. Aquí reemplazamos el x y el y inicial, que ya lo hicimos acá, pero lo voy a escribir de nuevo por si acaso. Entonces queda 25 elevado a 2 menos 1 por 50, y esa nos daba la satisfacción inicial de 1250 útiles. Entonces este 1250 lo tengo que alcanzar, pero con la restricción de presupuesto final. Entonces, volvemos a escribir aquí nuestra función u, x elevado a alfa, bueno, este es 2 por y, y eso tiene que ser igual a 1250. Entonces, este nos queda un x cuadrado, porque el alfa es 2, x cuadrado, no, x elevado a 1 por y es igual a 1250. Pero yo de aquí lo que quiero es obtener un x según Higgs. Entonces no me sirve que esté relacionado con y, sino que el y tengo que dejarlo en función de x y ahí despejar. Entonces tengo que tener una relación de x con y reemplazarla aquí en este y. Entonces buscamos aquí en nuestro ejercicio porque del principio x marginal acá nos relaciona y con x. Entonces tomamos esto. Voy a copiar esto atrás por si acaso. X por y igual a 1250. Eso es lo que teníamos acá. Entonces ahora tomamos del principio x marginal, alfa menos 1 por y, por p sub y, igual a x px. El alfa dijimos que era 2, se nos queda y pi igual a x px. Y la idea es despejar y para reemplazarlo acá. Entonces despejamos y, me queda x px dividido en p sub i. Pero p sub i lo puedo reemplazar porque este precio es constante, no varía en el ejercicio, el que varía el precio de x. Entonces lo reemplazamos por el valor 1. Entonces de ahí nos queda que i es igual a x px. Entonces tomamos esta función, esta relación, x por y 1250, y reemplazamos y por x px. Nos queda x cuadrado px igual a 1250. Entonces nos queda x cuadrado 1250 guión px. Entonces x es la raíz y este es el x según Higgs. ¿Ya? Y este, no sé si sería en esta demanda. No. Esta es la demanda real a la Higgs, o demanda higsiana. Esta es una curva de demanda higsiana. Higsiana. ¿Ya?
Entonces, esta demanda hicksiana nos permite obtener el X de Higgs según distintos niveles de precios de X. En el caso puntual del ejercicio, el X final era 1. Precio de X era 1. El X final. Entonces ahí despejamos y nos queda la raíz de 1250, la raíz cuadrada, que es 35,35. Ese es el punto que estamos buscando. Entonces, este es 35,35. ¿Ya? Les decía yo que, claro, este es el paso más largo porque obtenemos la curva de demanda hicksiana, que también la pueden preguntar. Si ustedes hubiesen, perdón, aquí reemplazado directo el precio de X, lo podríamos haber reemplazado por 1, porque aquí lo consideramos por el precio final de X. Lo podríamos haber reemplazado y nos da el tiro que X es igual a Y. ¿Sí? Y hubiésemos llegado igual al 35,35, pero no hubiésemos obtenido la curva de demanda hicksiana. Por eso lo hicimos con el camino más largo, digamos, y reemplazando el P de X al final. ¿Ya? Y ahora calculamos simplemente los efectos sustitución, renta y total. Entonces, el efecto sustitución es el X según Higgs menos el X inicial. El renta es el final menos el de Higgs. El efecto total, o también llamado efecto precio, es efecto sustitución más efecto renta, o X final menos X inicial. Higgs es 35,35 menos 25, 50 menos 35,35. Esto da aproximadamente 10,35, 14,65, y esto es 50 menos 25 igual a 25. Obviamente esto también tiene que sumar 25. ¿Ya? Entonces, voy a completar aquí estos. El efecto total es 25, este es 10,35 y el renta es 14,65. Entonces podemos decir que como bajó el precio de X y el consumidor incrementó el consumo en 25 unidades, de 25 a 50, esas 25, de las 25, 10,35 unidades incrementó el consumo porque sustituyó Y por X. Y 14,65 unidades fue debido al aumento en el poder adquisitivo o en el aumento en la renta real del consumidor. Ya, ahí descompusimos. No sé qué les pareció, criterio de Higgs. Me quedó mucho más claro a qué se refiere el criterio, porque con la teoría no entendía mucho. Sí, ¿cierto? Buenísimo. Y la última parte del ejercicio nos piden graficar las curvas de demanda marshalliana y compensada. ¿Ya? Súper fácil, ya tenemos la D. Entonces vamos a graficar demandas. Como graficamos demanda, tenemos que tener precio y en el eje X el bien. Vamos a graficar la demanda del bien que modificó su precio. En este caso es X y el PX.
Entonces, los precios, el precio inicial de X es 2. Y el final es 1. Entonces, con el precio 2, el consumo óptimo inicial de X es 25. ¿Cierto? Entonces, 2 y consume 25 unidades. Ese es nuestro punto de la curva de demanda. Cuando el precio baja a 1, el óptimo de X es 50. Entonces, esta es la demanda ordinaria o marshalliana. Demanda ordinaria o marshalliana. Ahí. Y la demanda compensada o hicksiana comienza en el mismo punto que la demanda ordinaria, pero al precio final 1, el X que graficamos es el 35,35, que es el que se obtuvo con Hicks, porque esta es una demanda compensada o hicksiana. Entonces esta es demanda compensada o hicksiana. Ahí. Obviamente, si las comparamos, la marshalliana es más elástica. Sí, esta es un poco más inelástica. Ese es el ejercicio completo. Lo que nos faltaría, después si queremos complementarlo, es hacer esto mismo con Slutsky. Ya, para comparar los dos criterios. Sí. Lo podemos hacer también. ¿Lo puedo hacer ahora, profe? No sé Para ver si, mira, cómo prefiero se trabaja. hacerlo la próxima clase porque hay algunos alumnos que están esperando dar la prueba, ¿no? Pero me voy a pasar mucho de las 15, de las 3:20. Ah, ya estamos en la hora, sí. Sí, son las 3:20. Entonces no quiero Ya. hacerlo rápido, pero sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Lo que sí, vamos a partir ya con esto listo. Entonces no vamos a hacer los óptimos, nada de eso, sino que vamos a partir directo con el criterio de Slutsky. Ya. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá para que los que hagan la prueba la pueden hacer porque es hasta las 18:50.